Bienvenidos a una nueva entrevista en DFTV. En esta oportunidad estamos junto a el analista internacional Guillermo Holzman, con quien vamos a comentar la compleja situación que se vive en Egipto, a la cual se ha añadido otro factor, que es la tensión geopolítica en Siria. Guillermo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a ustedes. Desde el derrocamiento de Morsi, ¿cierto?, hemos visto un recrudecimiento de la violencia en Egipto. ¿Qué se puede esperar para más adelante? En Egipto lo que se puede esperar es la posibilidad cierta de que efectivamente se logre un nivel de gobernabilidad mínimo que le permita al gobierno de transición generar las condiciones de diálogo entre distintas fuerzas políticas que son más moderadas para poder consolidar un gobierno que dé certeza, en primer lugar, de controlar la violencia. Esto significa poder aislar a los grupos más radicales, que sean o no de hermanos musulmanes, o sean de otras fuerzas que provienen de otros países del Medio Oriente, están intentando generar inestabilidad en Egipto. Lo segundo es que efectivamente el gobierno de transición, y esto es muy importante, pueda generar condiciones económicas que satisfagan las expectativas de los ciudadanos. En este minuto Egipto está viviendo una situación económica bastante compleja, claro. No solamente por la baja del turismo, sino que por la baja de su productividad industrial, por los problemas de su economía, por el desempleo, y en esa perspectiva la principal, digamos, desafío, la principal cosa que debe hacer este gobierno es generar una plataforma económica que sea viable y que tenga resultados pronto. Y el tercer elemento es poder generar las condiciones para retornar a un esquema democrático, que se puedan hacer elecciones, pero eso requiere negociación, requiere voluntad de las partes, claro. Y es probablemente esa la mayor dificultad que hoy día tiene Egipto y que de alguna forma, mientras no lo resuelva, está contaminando los procesos de paz de Palestina e Israel, está generando también ruidos en Túnez y obviamente en otros países de Medio Oriente y África del Norte. ¿Y hay posibilidad de que esto comience a extenderse al resto de la región? Por el momento no, más allá de que hayan quienes quieren especular sobre lo que pueda pasar en términos de la inestabilidad en Medio Oriente, no se vislumbra de que haya una posibilidad de expandirse, básicamente por dos razones. Primero, porque los países árabes, liderados por Arabia Saudita y con la participación activa de la Liga Árabe, están generando una contención muy importante para poder cooperar con estos gobiernos y ayudarles a generar una estabilidad de tal forma de que no sea necesaria una intervención directa de países occidentales, claro, o de países ajenos a la zona. Exactamente. Entonces, y lo segundo es que las potencias, y particularmente también Naciones Unidas, en la práctica no desean verse involucrados en una situación interna de estos países, no solamente por el tema de la violencia, sino porque puede generar una chispa que podría justamente establecer una espiral de violencia que sería muy difícil de controlar. Claro. ¿Y cuál es la posibilidad de que haya una guerra civil en Egipto? Hasta el minuto no se vislumbran las condiciones para una guerra civil. En primer lugar, porque hoy día el tipo de gobierno de transición tiene características que son muy similares a las que tenía Hosni Mubarak cuando estaba como dictador en Egipto. Y esto es un estado de emergencia, toque de queda, se tienen limitados muchos derechos y libertades civiles y políticas. En consecuencia, hay un control territorial, yo diría, que evita que pueda haber una suerte de surgimiento de una guerra civil. No obstante que los niveles de violencia radicados en grupos muy extremos dentro de Egipto todavía siguen actuando, pero no hay una sensación o por lo menos las condiciones para que se plantee una guerra civil. Otro tema que preocupa, por supuesto, es el alza que ha tenido el precio del petróleo en los últimos días, por un lado por lo de Egipto, pero ahora se suma el tema, la tensión geopolítica en Siria. ¿Qué factores realmente son los que están incidiendo en poner en riesgo, digamos, la recuperación económica? A ver, yo creo que aquí hay tres situaciones que son importantes. Uno, cómo avanza el proceso de paz y las negociaciones entre Palestina e Israel, que habían estado suspendidas, luego se reanudan, están bastante complejas. La situación de Egipto que acabamos de ver, y particularmente lo que hoy día va a incidir muchísimo va a ser lo de Siria. Ya hay una decisión a nivel internacional de parte de Occidente con la renuencia de Rusia, claro, y de China para poder ya empezar ataques contra Siria, ataques que van a ser muy específicos sobre instalaciones donde están las bodegas de armamento químico con la finalidad de destruirlo, pero también otros blancos que van a ir más bien orientados a facilitar un mejor posicionamiento de los rebeldes para poder enfrentar justamente al gobierno de Bashar el-Assad. En esa perspectiva, el solo hecho de que se estén usando misiles, que se estén usando medios aéreos para poder generar una suerte de presión militar directa sobre Bashar el-Assad va a generar una incertidumbre en toda la región. Y lo más probable es que muchos analistas, desde el punto de vista económico, financiero, claro, vayan a generar también una preocupación o plantear una preocupación respecto a lo que ahí pueda pasar. Hasta el minuto lo que tenemos es que la acción militar se va a centrar desde el jueves hasta el
sábado o el domingo, a más tardar, Claro. y eso va a generar sin lugar a dudas también una ola de especulación que va a afectar el valor del petróleo, del gas, y va a afectar claramente la sensación o percepción de seguridad y de paz en esa zona. Porque finalmente lo que hemos visto en los mercados es principalmente el temor a que suba demasiado el precio del petróleo. Exactamente, en la medida en que Siria se mantenga en la situación que actualmente tenemos, Egipto no tenga una solución muy clara, la incertidumbre va aumentando. A mayor incertidumbre aparece inmediatamente y naturalmente en el mercado global la especulación. Y eso claramente afecta a todos los países que dependemos del petróleo o de los recursos naturales que nos ofrece el Medio Oriente. Guillermo, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros comentando la situación política en Egipto y también lo que está ocurriendo en Siria. No, gracias a ustedes. Y a ustedes los esperamos en una siguiente entrevista aquí en DF TV.